Hola, mi nombre es Elizabeth Guzmán y te saludo desde Chiapas, México. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de esta semana. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Que Dios te bendiga. A veces basta un solo día, una sola decisión, para trastocar por completo el rumbo de toda una vida. Moisés había sido educado como príncipe, formado en los palacios egipcios, destinado quizá al trono más poderoso de su época. Su nombre, pronunciado entre cortesanos y arquitectos del imperio, cargaba el peso de un futuro brillante. Pero un día, impulsado por la indignación, tomó la justicia en sus manos. Y esa acción marcó el fin de su carrera política y el comienzo de su formación espiritual. Desde los patios de mármol del palacio hasta las soledades desérticas de Madián, el cambio fue drástico. Sin embargo, allí, en el silencio del desierto y lejos del bullicio de la corte, Dios comenzó la verdadera educación de Moisés. Una educación que no se basaba en estrategias imperiales ni en los dioses del Nilo, sino en la humildad, la dependencia y la escucha. El hombre que una vez fue llamado para reinar como faraón, sería moldeado por el cielo para liberar a un pueblo oprimido. Y todo comenzó con una huida, con un crimen, con una frustración. Porque en los caminos de Dios, incluso los fracasos pueden ser parte de su plan perfecto. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 3 de julio. Un cambio de planes. Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 25 narra una serie de eventos que cambiaron para siempre la vida de Moisés. El joven príncipe, criado en la corte egipcia y expuesto a toda su cultura y sabiduría, tomó una decisión radical al defender a un hebreo oprimido por un capataz egipcio. Este acto, lejos de fortalecer su posición ante su pueblo, lo convirtió en fugitivo. El texto bíblico nos dice que, al día siguiente, Moisés descubrió que su acción no había pasado desapercibida. Su intento de actuar como libertador fue malinterpretado y rechazado incluso por sus propios hermanos hebreos. Cuando el faraón supo lo ocurrido, procuró matarlo. Moisés no tuvo más opción que huir, abandonando así todos sus privilegios, su prestigio y la posibilidad de convertirse en el próximo soberano de Egipto. En lugar de un trono, encontró un pozo. En lugar de sirvientes, halló el desierto. El príncipe de Egipto se convirtió en un extranjero en tierra de Madián. Este cambio no fue accidental. Aunque Moisés actuó con precipitación, motivado por su sentido de justicia, su error formaba parte del proceso de purificación al que Dios lo sometería. Elena de White señala que, debido a su acto impulsivo, los egipcios interpretaron que Moisés planeaba una revolución. Temiendo por el trono, el faraón ordenó su muerte. Pero fue en ese aparente exilio donde comenzó la verdadera misión del futuro libertador. Durante los siguientes 40 años, Moisés vivió como pastor en la casa de Jetro. En vez de gobernar ejércitos, guió ovejas. En vez de pronunciar decretos, aprendió a escuchar. Dios lo apartó del ruido del poder para hablarle en el silencio del desierto. Porque solo un hombre despojado de su autosuficiencia podría ser instrumento útil en las manos del Señor. Moisés pasó por 3 etapas claras en su vida. Los primeros 40 años en Egipto, donde aprendió lo que era ser alguien,
los siguientes 40 en Madián, donde aprendió lo que era ser nadie, y los últimos 40 como líder de Israel, donde aprendió lo que Dios puede hacer con alguien que se reconoce incapaz por sí mismo. Este patrón nos enseña que el camino hacia la utilidad espiritual no suele ser directo ni cómodo. Moisés creyó que estaba listo para liberar a su pueblo cuando tenía la fuerza, la posición y la influencia. Pero Dios lo vio realmente listo solo cuando había aprendido a depender enteramente de él. Dios no rechazó a Moisés por su error. Lo redirigió. Y aunque el precio fue alto, el resultado fue glorioso. En el exilio, Moisés se convirtió en un verdadero siervo de Dios, desaprendiendo las enseñanzas corruptas de Egipto y aprendiendo a confiar en la dirección divina. Años después, ese mismo Moisés regresaría a Egipto, no como un príncipe con ambición, sino como un profeta con autoridad celestial. Éxodo 2 concluye con una nota de esperanza. Oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aunque todo parecía perdido, el cielo no estaba indiferente. Dios no se había olvidado de su pueblo ni de sus promesas. El momento del cumplimiento se acercaba. Este relato tiene ecos importantes para nosotros hoy. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo ha fracasado. Nuestros planes no se concretan. Nuestros esfuerzos parecen inútiles. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios puede comenzar a moldearnos de manera más profunda. Cuando nuestras fuerzas se acaban, sus planes comienzan a revelarse. Dios no necesita que lo ayudemos desde el poder, sino que estemos disponibles desde la entrega. Moisés tuvo que aprender eso. Nosotros también. Refuerza tu aprendizaje con nuestras preguntas diarias en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram, Trends, y X y participa a las 2 de la tarde y 8 de la noche, de domingo a viernes. Tus reflexiones enriquecen este espacio de crecimiento mutuo.